Jesús, el autor de la vida. Hemos iniciado, la semana pasada comenzamos con quién es Jesucristo. Seguramente ustedes, hermanos que estuvieron aquí, se dieron cuenta que lo que vimos la semana pasada fue un recorrido a través de seis pasos. El contenido va a ser Jesús, el autor de la vida. La próxima semana tenemos Jesús, el Cordero de Dios. Y son respuestas que la palabra de Dios nos da acerca de quién es Jesús. Vamos a encontrarnos con la respuesta que da el mundo acerca de quién es Jesús, y después vamos a ver, o también vamos a opinar nosotros qué es lo que pensamos de Jesús antes de conocerlo, y ahora qué es lo que pensamos, pero no tanto eso, sino lo más importante es qué dice Dios mismo acerca de Jesús. Y con eso vamos a comenzar el primer paso, que es Jesús, el autor de la vida. Y vamos antes de dar inicio al estudio, vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno, porque tú eres santo, 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 supremamente santo, Señor. Y te rogamos que nos perdones porque muchas veces en nuestros corazones no somos como a ti te agrada, Padre bendito. Pero apelamos a que Jesucristo es nuestro abogado y que Él intercede por nosotros, ya que somos pecadores, pero que porque Cristo murió por nosotros, ahora podemos estar delante de tu presencia y tú nos puedes limpiar, más bien la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es gracias a sus méritos que nosotros hemos sido sanados, bendito Dios. En esta mañana te ruego que al compartir la palabra con mis hermanos, no sean mis palabras sino las tuyas, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra tiene poder para transformar la vida de aquellos a quien la oyen. Y que no sea yo, Señor, el que hable. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí. Sabemos que ¿quién es el que llega primero a la cita con Dios? Sí, Dios mismo, ¿verdad? Jesús ya está aquí a través de su Espíritu Santo. Está con nosotros. También queremos darle la más cordial bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales, la familia virtual, hermanos que nos ven ahora en la transmisión en vivo. Sabemos que también Dios trasciende fronteras, aun cuando nosotros ni siquiera lo podamos entender cómo es eso posible. Pero en el ámbito espiritual se dice que para Dios todo es posible. Así es de que hermanos que están a través de las redes, a través del internet, esa familia virtual que se está uniendo cada día a los estudios y también se está uniendo a las predicaciones o también a los servicios de adoración que tenemos a las 11:30 de la mañana, tiempo del Pacífico, aquí en Estados Unidos. Gracias y que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio con Jesús, el autor de la vida, paso número 1. Recuerden, el tema general es ¿quién es Jesucristo? Son preguntas que muchas veces nosotros nos hacíamos cuando no estábamos en los caminos de Dios, y también son preguntas que el mundo que no conoce de Dios se va a hacer hoy, mañana o en el futuro, ¿verdad? El primer punto que vamos a ver es Jesús, el autor de ¿qué? De la vida. Jesús, el autor de la vida. Ahora, una pregunta, ¿esto es verdad o es mentira? ¿O es verdad o es falso? La semana pasada estuvieron dando respuestas acerca de verdadero o falso, pero vamos a ir a comprobar si realmente estábamos en lo cierto, ¿verdad?
Dice, hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Eso es verdadero? Muy bien. Por cierto, les comento que hoy les dimos la hoja que corresponde al paso número 1. Como apenas se las acabamos de dar, la vamos a responder aquí. Vamos a tratar de ser dinámicos, o sea, lo más rápido posible para poder cubrir todo, ya que de alguna manera todos los que estamos aquí y los hermanos que están viéndonos a través de las redes solamente es como un repaso para saber, para confirmar lo que ustedes ya saben, ¿sí? Y la manera como podemos presentarla a la gente, presentar las buenas nuevas de salvación a los que no conocen, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario, hermana Isa? ¿No? Ok. Seguimos, dice. La pregunta número 2, la afirmación número 2, todas las religiones nos llevan al cielo. Eso es falso, ¿verdad? Sí, ese es F. Una F para falso, una B para verdadero. La tercera, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Falso, ¿verdad? En cierta ocasión escuché que un pastor preguntaba, ¿cuántas religiones existen en el mundo? Y unos decían que 10,000, otros, bueno, cada quien daba su número. Y dice, no, nada más existen 2. Aquella religión que dice que para ganarme el cielo tengo que hacer obras. Y la otra es que dice que es por fe y no por obras, ¿sí? Porque todos los grupos o sectas o religiones que dicen que hay que hacer algo para irnos al cielo están totalmente equivocados. Pero como Dios todavía no les revela cuál es la verdad, entonces siguen creyendo eso. Pero bueno, siguiente. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no irá. Y eso es falso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, decíamos que yo coincidía también con sus respuestas, estas son las mías, pero ahora vamos a comprobar si lo que pensamos está correcto. Dice que ¿quién es Jesús? Es una de las preguntas. ¿Qué han oído por ahí? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con Pedro? Y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le decía Pedro? El Hijo de Dios. Pero ¿seguro? ¿Qué decía la gente de Jesús? Que era un profeta, que era Elías, que era un alborotador, que era un maestro, ¿sí? Bien, esas son algunas. Si eran creyentes, decían que Jesús era ¿qué? Dios. Si era creyente, decía que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Pero si no era creyente, un gran hombre, un gran maestro. Dice, si era un creyente, ¿qué decía? Es un enviado de Dios, porque creían en Dios, ¿verdad? Pero dice, ¿y si era un no creyente? Que era un engañador. Y por último, un hombre peligroso. Y lo que mencionaba ahorita, un alborotador, ¿sí? Esas son las maneras de pensar de la gente que cree y los que no creen. Y hay muchas más, ¿verdad? Pero nada más vamos a dejarlo ahí por cuestiones de tiempo. Estos son los puntos que vamos a cubrir el día de hoy. Número 1, Jesús el creador de la vida. Número 2, Jesús el camino a la vida. Número 3, pero hay Fíjense que todas las buenas nuevas no serían buenas nuevas si no hubiera problemas, ¿sí? Porque si en la vida todo te está yendo bien, o como tú quieres, pues, ¿como para qué quieres a Jesús? ¿Sí? Una película que hace tiempo, ¿no le podés quitar un poquito el eco, por favor? Gracias. Una de las películas que hace muchos años estaba aquí, la filmaron un grupo de creyentes y decía que un muchacho trataba de evangelizar a otro, un amigo de él,
y le decía, oh, mira, te estoy llamando porque tengo unas buenas noticias. Y dice, a ver, dime, pero es que estoy muy ocupado. Bueno, más bien estaba descansando, ¿no? Pero él decía que estaba muy ocupado. Dice, fíjate que te quiero invitar a que conozcas a Jesús, porque si tú conoces a Jesús, Él te va a dar una buena vida. Y él estaba ahí ¿cómo se llama? En su piscina y tomándose unos tragos y decía, pues yo tengo buena vida. ¿Sí? Y le empezaba a dar argumentos, más bien explicaciones para que se interesara en Jesús. Y él decía, no, pues, no, mira, yo tengo un buen trabajo, tengo la esposa que yo quiero, viajo a donde se me da la gana, si quiero trabajo y si no quiero no trabajo y de todas maneras tengo dinero. Y entonces este amigo dice, no pudo convencerlo de que se interesara en las cosas de Dios. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Siguiente, el cuarto punto que vamos a cubrir es Jesús es el que da vida. Ahora, ¿quién dice Dios que es Jesús? Y para eso, ahí tienen en su lección, dice los primeros puntos, o mejor dicho, dice, ¿quién es Jesús? Y ahí tenemos Juan 1.1, Juan 1.3, Juan 1.4. No se preocupen, aquí van a estar, para que no lo busquen en la Biblia, para cuestión de tiempo, van a aparecer ahí en la pantalla los textos, pero si quieren, después pueden corroborar que lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que dice la palabra. Hermanos y amigos que están a través de las redes, les recuerdo, este es un estudio bíblico, aquí no estamos sermoneando a nadie, no es un sermón, no vamos a tratar de convencer a nadie, simplemente vamos a tratar de, mi labor aquí es compartirles lo que dice la palabra, lo que dice la gente y que el Espíritu Santo les revele a ustedes qué es la verdad. Una de las cosas importantes también es que necesitan tener papel, lápiz, algo en que escribir, porque comentaba hoy por la mañana con mi esposa que es muy difícil nosotros nada más a través de estar escuchando y escuchando, retener las cosas. Muchas veces retenemos pero poquito. Ahora, si no nada más oímos, sino además vemos, entonces la captación es mucho mejor y la retención dura más tiempo. Pero si también además de oír, ver, además ¿cómo se llama? Lo hacemos activamente, escribiendo, entonces están incorporando formas más fáciles de retener la información, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver Juan 1.1, más bien tenemos Juan 1 del 1 al 4, y lo leemos por favor en la pantalla. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, esos textos que son de la palabra de Dios, en Juan 1.1, ¿quién es Jesús? En el número 1, acuérdense que estamos guiándonos por es el verbo, ¿sí? Yo sé que muchas de estas ni siquiera en muchos textos ya no necesitamos ni verlos porque ya no los aprendimos de memoria, porque los estuvimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, en otra versión dice que en el principio era la palabra y en otra traducción dice que era el logos. Eso significa exactamente lo mismo. Logos, palabra, verbo, es lo mismo. Ahora, en Juan 1.3, ¿cuál sería la respuesta? Jesús es el camino. Sí. En el verso 3, vamos a ver qué dice el verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Cuál es la palabra que más menciona ahí? Hecho. Entonces es Jesús el creador, el hacedor, ¿sí? Bien. Entonces fíjense que
Yo no sabía esto, ahora que alguien me empezó a decir, fíjate que cuando leas la Biblia, porque luego le leía y decía, pues no le entiendo. Y dice, bueno, lo que puedes hacer es observar cuáles son las palabras que más se mencionan en el texto. Y entonces ahí te puedes dar cuenta de qué se trata. Decíamos entonces que Jesús es el hacedor, Jesús es el creador. Muy bien, ahora en Juan 1:4, ¿qué es lo que dice? Que Jesús es él, o más bien Jesús es. Veamos, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí nos dice que, este verso nos dice que Jesús es la luz y la vida, o la vida y la luz. Hay una traducción que lo dice así: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Recuerden que Dios dijo y las cosas fueron hechas, ¿sí? La siguiente, de la palabra nace ¿la qué? La vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Eso es exactamente el mismo texto, solamente que en diferentes traducciones. Entonces, ahora acabamos de ver que Jesús es el creador ¿de qué? De la vida. Muy bien, vamos avanzando. Ahora vámonos a la número 2. Dice que Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. Hay una pregunta, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? ¿Recuerdan? No lo recibieron, lo rechazaron. Bien, veamos Juan 1:11. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces, dice que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Esa es otra traducción. Y la tercera traducción es, la palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Ay, ¿cómo era, verdad? Segurito que si ahorita aparece aquí Jesús, nosotros sí lo aceptaríamos, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Más o menos sería algo parecido, porque ¿se acuerdan quiénes fueron los primeros que lo rechazaron? Los suyos. Y se supone que los sacerdotes, los líderes religiosos fueron los primeros que lo rechazaron, en cierta manera, ¿verdad? Porque iba en contra de... Sí, su familia desconfiaba, ¿eh? Pero se supone que si tenemos un grupo de líderes religiosos que se supone que conocen de Dios, ¿no se suponía que ellos deberían de haberlo visto y hubieran dicho, ¿ha llegado el Mesías? Si es que conocían las Escrituras. Pero acuérdense que aún los líderes religiosos, ¿qué le han hecho a las Escrituras? ¿Las han? ¿Cómo? No, las han torcido. Empezaba con T, pero no era traducido. Las han torcido las Escrituras. Y bueno, dice, entonces, ¿cómo trata a Jesús la mayoría de la gente hoy en día? Con rechazo, sí. Porque no creen en Él. ¿Sí? No creen en Él. ¿Por qué más sería? Bueno, al no creer en Él, no lo reciben como su Salvador. ¿Pero qué creen? Sí. Bueno, vamos a ver qué. No, y en realidad yo lo estuve rechazando por muchos años. Sí, yo lo rechacé por muchos años. Fíjense que el mismo Pablo, que era el que pensaba que lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo totalmente mal. Saulo de Tarso, que ahora lo conocemos como Pablo, ¿verdad? Yo no sé si hay cosas que yo no compruebo, todo lo que leo no lo compruebo, pero hay cosas que sí.
y decían que a Pablo, Dios, más bien que Saulo de Tarso, Dios le había, o que Jesús le había cambiado el nombre a Pablo, pero según los escritos, o más bien según los que conocen, dicen que no, que Saulo era la manera en que se decía en un idioma, el nombre de él, y Pablo era el otro nombre. No sé si está, ¿tiene usted esa referencia, pastor? Sí. Ok, gracias. Pero al final de cuentas era el mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo, bueno, más bien, mi nombre o el nombre que Dios me dio es Andrés en español, pero si estoy aquí en Estados Unidos, ¿cómo me llamo? Andrew. Y si me voy a Italia, mejor no voy para allá porque me llaman Andrea. Entonces, imagínense. Mejor lo dejamos aquí, ¿no? Sí, dice, bueno, ahora también dice, ¿cómo lo trata la mayoría hoy? Dice, mucho menos lo van a recibir como su Señor. Fíjense, si para nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, que es Hijo de Dios y que nos rescató y que nos salvó y que nos ha dado bendiciones espirituales y un montón de cosas que sabemos, muchas veces no lo recibimos como Señor. Porque si lo recibiéramos como Señor, diría, haz esto y ¿qué creen? ¿Lo haríamos? Inmediatamente. Bueno, si fuera nuestro Señor, ¿eh? Si lo consideramos como nuestro Señor. Si para nosotros ha sido difícil la transición de nada más como Salvador, ahora que sea nuestro Señor, imagínense los que no creen en Él, pues menos, ¿verdad? Dice la número 3, ¿sí la ubican? Abajito donde dice Jesús, el camino a la vida. Dice, en Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? ¿Verdad? Esa estuvo bien fácil, ¿no? Estuvo bien fácil. Y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice. ¿Ah? Fíjense, eso se lo agregó ahí Jesús, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no hay otro intermediario. No hay otro intermediario para la humanidad más que Cristo. Y si nosotros no aceptamos a Cristo, entonces, ¿qué nos espera? O si la humanidad no recibe a Cristo, ¿qué le espera a la humanidad, verdad? En otra traducción dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Bueno, les voy a comentar cuáles son las traducciones que busco. Hay muchísimas, más de 20 traducciones, pero casi sí, hermano Pedro. ¿Cómo en el Antiguo Testamento habla? Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más que en el Antiguo Testamento se mencionaba bueno, hay una explicación de Jehová o Yahvé, que es el nombre, pero hay una explicación un poquito más amplia. Si quieres luego lo comentamos al final, pero tiene que ver con algo que se llama el tetragramatón, algo así, no sé, tetragramatón, sí, donde hay ciertas letras, como no tenían en el alfabeto hebreo, no tienen vocales, entonces costaba trabajo pronunciarlo y le agregaron ahí algunas letras y por eso terminó siendo Jehová o Yahvé. Pero bueno, entonces dice, las traducciones que les decía era, número 1, Reina Valera del 60, número 2, Nueva Traducción Viviente, lo que ven en azul, y la número 3 es, me explicaba el otro día el pastor que no todas las traducciones son traducciones, y en este caso ese es el caso de la traducción al lenguaje actual. ¿Es así, pastor? Sí, que la traducción al lenguaje actual no es una. Oh, ok. Entonces parece ser que ese es el caso de la traducción al lenguaje actual, que en realidad no es una traducción, es una manera de explicarlo más simple, ¿no? O más actualizado. Número 4. ¿Sí lo ubican? Dice, muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Y dijimos que eso era falso. ¿Sí? ¿Qué dices tú? Bueno, eso es falso, ¿verdad? Esa es la respuesta. Según Jesús, ¿cuántos caminos hay?
uno, ¿sí? Solo uno. ¿Y quién es ese camino? Cristo, Él mismo, Él mismo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, decimos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, yo sé que para aquellos que no han oído esto antes, pudiera sonar como una locura, podría sonar como algo descabellado, algo que no tiene sentido, pero en realidad no vamos a tratar de convencerte. Bueno, no es para ustedes, ¿verdad? Este es para aquellos que lleguen a ver esta transmisión. No vamos a tratar de convencerte de lo contrario, porque nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, ¿sí? Estamos aquí para compartir la palabra de Dios y que sepas y sepa el mundo entero que hay un gran problema que tiene la humanidad y que nosotros también, los que estamos aquí y los que hemos creído en Jesús, también lo teníamos, pero que hay una salida, hay un camino, hay una verdad y hay una manera de obtener la vida. Aquí hay gente que decíamos en la semana pasada, hay gente que piensa que nos morimos y ahí se acabó todo, ¿sí? Pero no porque yo crea eso, es verdad. La palabra de Dios dice que después de que nosotros morimos físicamente, nuestro cuerpo va a la tumba, a la tierra, pero hay una segunda vida, ¿sí? Y la otra vida la vamos a pasar o en el cielo o en el infierno o lago de fuego, ¿no? Lago de fuego. Pero bueno, continuamos. Ahora llegamos, dice, pero hay un problema. Decíamos que si no hay un problema, pues ¿para qué queremos soluciones, no? Y nosotros pensamos que son problemas, pero si lo podemos cambiar, una palabra diferente que sea problema, ¿qué palabra sinónima podríamos decir? Sinónimo de problema. Un dilema. Uh-huh. ¿Qué más? Un error. Un caos. ¿Sí? Todo eso, ¿verdad? Un problema. Dice la número 5. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado, ¿cómo? Nicodemo. ¿Y era un líder qué? Religioso. Y se dice, en una ocasión el pastor nos estaba comentando que no era cualquier líder religioso, sino que era el que estaba prácticamente en la cumbre, que lideraba a los líderes. ¿Sí? Miembro del Sanedrín, de un grupo muy exclusivo, muy selecto, dice, bueno, y además era respetado de la comunidad, pero aún así Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Que era necesario. Esa también estuvo fácil, ¿no? Se le estamos poniendo facilita, dice Dios. ¿Un qué, perdón? Un consejero, sí. Entonces aquí tenemos que la respuesta la encontramos en Juan 3:3 y la respuesta es nacer de nuevo. Ahora, después que ya sabemos que hay que nacer de nuevo, surge otra pregunta más y es la número 6. Vamos a la número 6. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice nacer de nuevo? Renacer en agua y espíritu. Hermano Albino. Cambiar de forma de pensar, cambiar de vida, ¿sí? Estábamos muertos, muy bien. Entonces, esto es, por ejemplo, dice nacer de nuevo, se refiere a ser engendrado de arriba. O sea, todo lo que han dicho y también esto, ser engendrado de arriba. Pero ¿cómo es eso? Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tendríamos que nacer de nuevo? La hermana Isa mencionó algo ahorita, una respuesta. Porque estábamos muertos. ¿Cómo muertos? ¿Muertos en vida? Sí. Porque ¿qué era lo que estaba muerto? El espíritu. Sí. Hace muchos años había una canción que decía, no estaba muerto,
No, ay, ¿de dónde salió esa? Sí, hermana Nati. Exactamente. Yo iba a decir, no estaba muerto, estaba requete muerto, y me salen con que andaba de parranda. Bueno, ¿verdad? Dice, entonces, pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo es que nacer de nuevo? ¿Cómo podríamos creer de nuevo? Digo, nacer de nuevo. Ya les di la respuesta. Cuando aceptamos a Jesús. Vida nueva cuando recibimos al Espíritu Santo. Muy bien. Dice, creyendo en Jesús y entregando nuestra vida a Él. ¿Sí? Aquí necesitamos hacer, bueno, Dios se ha encargado de revelarme a través de su palabra que no nada más es considerarlo como mi Salvador, sino necesito que sea mi Señor. ¿Sí? Y entonces a mi Señor tengo que entregarle mi qué, mi vida. Mi todo. ¿Y qué es mi vida? Pues todo. ¿Qué es la vida? ¿Sí? La suma de todo lo que soy, la suma de todo lo que pienso, la suma de todo lo que siento, la suma de todo lo que hago, la suma de todo lo que tengo. ¿Sí? Yo decía, mi esposa, dice, no es no es tu esposa, dice, te la presté. Y dice Rita, es mi esposo, tampoco soy su esposo. ¿Eh? No, es costumbre, ¿verdad? No, no es un regalo, están prestados. Ya cuando, de verdad. Bueno, le podemos acomodar, pero dice que todo lo que está debajo del cielo y de la tierra es de quién. Oh, ya. Propiedad privada, ¿no? Bien. Sigue. Número 7. Bueno, por cierto, una pregunta. O más bien un comentario. Si ustedes tienen alguna pregunta durante el estudio, por favor háganmela saber. Si de alguna manera puedo ayudarles a aclararlo, y si no, lo consultamos con el pastor. Y si en un momento dado no tenemos la respuesta al momento, bueno, la próxima semana les aseguro que trataremos de tener la respuesta. Porque aquí no somos unos sabelo todo, aquí no sabemos todo. Sí. Estamos en construcción o reconstrucción, ¿no? Entonces, dice que era necesario nacer otra vez porque estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Y también aquí una de las cosas, por ejemplo, aquí sería conveniente, bueno, para efectos de que sea más efectiva la palabra, no deberíamos de decir mis delitos ni mis pecados, porque luego a veces decimos eso, o luego decimos mis enfermedades, ¿sí? Y las hacemos nuestras, entonces dice, pues si soy de aquí, pues aquí me quedo. Y luego por eso pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, muertos en delitos y pecados. Y aquí la respuesta la encontramos en Efesios 2:1. Pero ahora vayámonos a Efesios 2:3. ¿Lo leemos? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es de que, Andresito, no te estés jactando de nada, sí, o sea, porque todo esto es por gracia de Dios, es que Dios nos rescata del, ¿cómo dice? El lodo cenagoso, ¿verdad? No sé, nos saca de los escombros, de la basura, ¿sí? Y entonces, bueno, nos empieza a limpiar, porque como estaba tan sucio, empieza a hacer una limpieza. A veces duele, ¿verdad? Ya están tan duras las costras de la mugre,
que luego hay que tallar duro. Dice, entonces, ¿cómo éramos o cómo vivíamos según el texto que acabamos de ver? Vivíamos haciendo la voluntad del Padre, de la carne. ¿Y de quién? ¿De qué más? De los pensamientos. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Continuamos entonces con el número 8. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la pregunta, o más bien ¿cómo complementamos esta frase? Aún así, Dios nos dio vida junto con Cristo. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco podríamos. Pero como Cristo resucitó, ahora también nosotros podemos, ¿verdad? Bueno, todos aquellos, no nada más nosotros, sino los que crean en Él, los que entreguen su vida a Él. ¿Sí? Y ahora vamos al siguiente punto, que es, más bien hemos concluido que Jesús es el que da la vida. Y aquí llegamos al punto número 9. En el número 9, ¿qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? Leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? Vida eterna, exactamente. ¿Sí? Y esto no estaba en el texto en cierta manera, pero en el verso 16 ahí sí lo encuentran. Dice, entonces, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? Todos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? En su Hijo. Ahora, veamos Juan 5:24. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, nosotros, por lo menos yo pensaba que la vida eterna era solamente cuando yo me moría, ¿sí? Cuando yo me moría, yo pensaba que iba a pasar a la vida eterna, o más bien iba a tener vida. Pero si leemos el texto dice, y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que la vida la podemos empezar a tener de aquí y ahora. Decía la hermana Isa, y es que luego a veces así parecemos, ¿verdad? Creyentes todos aburridos, todos simplones, todos así sin chiste. Y no, la vida espiritual en Cristo no debe de ser así, aunque a veces así parecía que debería de ser. Tampoco es para venir a hacer aquí puros chistes y bromas, ¿no? Porque no estamos entreteniendo a nadie. Aunque a veces parece que así hablo yo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno, a veces es el extremo, ¿verdad? A veces pensamos que no hay que ser aburrido, pues sí, es razonable, pero cuando estamos en las cosas de Dios, una de las cosas, bueno, los argumentos que luego dan aquellos que hacen eso, es que dicen que se aprende más cuando te ríes, que cuando estás así todo sin, con la cara caída, ¿no?
Pero a veces no está uno riéndose porque está meditando uno en la palabra. Dios está haciendo que la palabra penetre a la mente y pase al corazón. Y entonces nosotros empezamos a decir, estaba equivocado. Oh, perdóname, Señor, porque he venido a la iglesia nada más para pasar el rato, o para convivir, o para, o pues porque sale más barato, ¿sí? O porque no tengo que gastar en viajes, o no sé, un montón de cosas. Y podemos ver que el mismo Jesús mencionaba que cuando llega la gente allá a la presencia de él y luego dice, no, pues fíjate que yo hacía esto y esto y esto, y dice, no los conozco. Y era gente que estaba metida en la iglesia. Por eso la importancia, y es reiterativo, Pastor Mario acerca continuamente nos dice que nos aseguremos que nosotros tenemos la salvación, que no lo dudemos, ¿verdad? Bueno, más bien que nos aseguremos que estemos bien firmes y no veamos que los demás si son o no salvos, porque cada quien va a dar cuentas de qué, de sí mismo, de sí mismo. Entonces, vayamos a la número 10 y ya casi terminamos. Dice, ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? ¿Qué piensan? Eso es falso, ¿verdad? Pero hay gente que dice eso, ¿verdad? Dice, no, y menos con los bautistas de la iglesia bautista IPSA. Dice, ahí, fíjate, ¿no? Ahí, por ejemplo, parece que Dios se enfadó con ellos y los está castigando. ¿Sí? A veces nos pasa una cosa y luego nos pasa otra y luego nos pasa otra, pero no es eso. Muchas veces es el enemigo, ¿verdad? Que nos causa problemas, pero muchas veces también es negligencia por parte de nosotros y hay que saber distinguir. ¿Sí? Y también a veces, Papá Dios a veces también nos... Sí, es como papá carnal, ¿verdad? Mi papá a veces me decía, bueno, ya les dije que yo tengo dos nombres, ¿verdad? Tengo nombre de telenovela. Yo soy Andrés Miguel. Sí, entonces mi papá me decía, Miguel, ya va una. Miguel, ya van dos. Miguel, y ya cuando me decía Miguel en la tercera ya sentía el cinturonazo, ¿no? Y mi mamá no era más rápida, mi papá me decía Miguel y me pellizcaba. Así, pero bueno, es parte de la vida. Papá Dios también, a veces nos dice, ya lo estuvimos leyendo, no, esto fue el viernes, estábamos viendo que Papá Dios nos dice, a veces nos manda o profetas para avisarnos, ¿saben qué? Vuélvanse a mí, y que por cierto, va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo énfasis aquí en la iglesia de IPSA, en Santana, de que los que ya somos miembros de esta iglesia, Dios nos está diciendo, ¿saben qué? Vuélvanse a mí, porque a veces pensamos que ya la tenemos librada, porque ya somos de Cristo ya, y a veces empezamos a alejarnos de Él, inconscientemente por supuesto, ¿verdad? Pero a veces conscientemente. A veces yo sí me doy cuenta cuando yo me alejo un poco de Él, pero a veces no nos damos cuenta. Hermanos, hermanas, es una exhortación. Volvamos a Cristo, volvamos a Él. No como nuestro Salvador solamente, sino como nuestro Señor. Como nuestro Señor. Y cuando nuestro Señor diga esto, no hay que hacerle caso al pastor, no hay que hacerle caso a los líderes de la iglesia, hay que hacerle caso a Dios, a Cristo, ¿sí? Entonces, eso dijimos que era mentira, ¿verdad? Pero ¿qué desea Dios para el mundo? Según Juan 3:17. Exactamente. ¿La salvación de quién? Del mundo. En este caso, no del mundo terrenal, no de la tierra, sino de la gente, ¿verdad? De la gente. Eso es lo que desea. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él.
La hermana Gloria nos decía para que se salven, ¿verdad? Entonces, número 10, ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza? Eso es falso, eso es mentira. ¿Y qué dijimos? ¿Que qué desea Dios para el mundo? Desea la salvación. ¿Sí? Y en este caso la salvación, entiéndase por salvación, no un rescate financiero, que puede ser. Entiéndase por salvación, no que te va a quitar la enfermedad que tienes, pero puede ser. Entiéndase por salvación, no arreglar los problemas con tu esposo o con tu esposa, pero que puede ser. Entiéndase por salvación, haber sido rescatados del pecado. ¿Sí? Haber sido rescatados del pecado. Y que ahora, si pecamos, es porque nosotros lo decidimos. Y en el pasado pecábamos porque era nuestro estilo de vida, era nuestra naturaleza. Y que podamos un día decir como Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Juan 3:18. Entonces, si una persona se condena, ¿es por causa de qué? Del pecado, exactamente, ¿verdad? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo antes, en mi vida pasada, pensaba, pero aclaro, vida pasada no es que viví hace muchos siglos, porque luego a veces pensamos eso, ¿no? En mi vida pasada, sin Cristo, yo pensaba que era hijo de Dios, porque en el círculo donde yo me desenvolvía, decía que todos éramos hijos de Dios. Pero aquí dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este caso lo comentábamos una ocasión, yo soy el primero de 5 hermanos. Bueno, yo digo hermanos, pero son hermanas. Yo tengo 4 hermanas y yo. Así es de que yo soy el qué. Soy el primero, se dice que soy el primogénito. Pero si se dan cuenta aquí, no dice primogénito, sino dice unigénito. ¿Qué significa entonces unigénito? El único hijo. Sí, hermano Albino. ¿Sí, hermano Albino? El único, sí. El unigénito, el único. Entonces, de ahí en fuera, no tiene más. Entonces, veamos. Entonces, si para una persona se condena, es por causa del pecado y por no creer en su Hijo unigénito. Estamos llegando al final casi. Número 11. Lejos de condenarnos, y antes de continuar con esta, al final del estudio, les voy a hacer entrega del paso número 2 para que se lo lleven a su casa y lo puedan contestar con más calma, porque aquí pues ahorita estamos corriendo, ¿verdad?, para contestarlo, pero ustedes pueden llevárselo a su casa, lo contestan, y si tienen alguna pregunta la anotan ahí en sus, hagan algunas notas y la pueden preguntar la próxima semana. Y también la próxima semana espero tener también ya todo el paquete. Sí, hermano. Oh, bueno, para la próxima vez. Sí, gracias. Ya sabía que me iban a hacer fiesta. No, dice la hermana que no va a haber servicio bíblico, pero sí tenemos el servicio a las 11:30. Por cierto, hermanos que están en las redes, la próxima semana, 11:30, los esperamos. Pero si quieren darse una vuelta, los hermanos que están en Cuba, los hermanos que están en Perú, pueden venir y vamos a tener un agape aquí. Un agasaje, ¿verdad?
para los papás y para los papás de los papás de los papás también. Bueno, dice, y lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. Entonces, pero en este caso ya no somos, vamos a ser sus hijos, ¿qué? Adoptivos, ¿sí? Nos va a adoptar. Solamente dice, ¿qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Entonces, según Juan 1:12, vamos a recibirlo. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya lo decía la hermana Gloria, ¿sí? A todos los que lo recibieron. Recibir, dice, recibir y creer en el nombre del Hijo único de Dios, ¿sí? Entonces ahora dice, ¿es lo mismo creer y recibirlo? No, no es lo mismo, ¿verdad? Porque hasta el diablo cree. No se trata nada más de creer, sino también de recibirlo. Romanos 10:10 nos dice así. ¿Tenías algún comentario ahorita? ¿O no? Dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos ¿de quién? De Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hay un gran abismo entre creer con la mente y entre creer con el corazón. Hay un gran abismo. Sí, hermana Isa. El primer amor, ¿no? Sí. Bien. Sí. Sí. Declarar abiertamente tu fe, dice eso, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Sí, realmente cuando nosotros no nos avergonzamos, pues es porque, o tal vez no es que no somos, sí, y nada más semos, pero no somos. Bien, continuamos. Es el momento de hacer un alto, ¿eh? ¿Como para qué? Para, para hacernos estas preguntas. ¿Cómo es tu vida? ¿O cómo es mi vida? ¿Sí? ¿Estoy cansado? Más bien, ¿estás cansado o cansada de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia Cristo? Y aquí nos menciona varios puntos. Dice, ¿has sido indiferente? ¿Lo has rechazado? ¿Has sido obediente? ¿Has tenido respeto, pero desde lejos? ¿No has pensado mucho en Él? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Algo bien interesante es que cuando, cuando escuchemos cualquier mensaje, alguna predicación, algún sermón o leamos algún texto bíblico, siempre, siempre, siempre necesitamos personalizarlo. Porque es de esta manera que Dios nos está hablando a nosotros.
y dejemos de hacer lo que yo hacía, dejemos de hacer lo que Andrés hacía, que buscaba en la Biblia algunos textos para aplicárselos a sus hijos, algunos textos para aplicárselos a su esposa, para cuando se trataba de corrección. Pero cuando se trataba de bendición, todos eran para mí. ¿Sí? No es así. Hay que ver que quizás Dios, sí, a veces Dios nos anima, a veces Dios nos restaura, a veces Dios nos reprende y a veces Dios nos da un jalón de orejas. ¿Sí? Y decíamos que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Pero también el buen pastor trae su cayado, o su, ¿cómo dijimos? Sí, ¿verdad? Y que con ese, cuando la ovejita se va para otro redil o se sale del redil, la jala, ¿sí? Para que regrese. Y a veces una vez y otra vez y otra vez, pero llega un momento en que dice, vamos a romperle la patita para que así ya no se vuelva a salir. Y entonces dice, ahora sí, Señor, de hoy en adelante. Pero ya con la patita quebrada. Bien, así ¿has recibido la vida que Cristo te ofrece? Si no ha sido así, bueno, los que ya la recibieron, qué bueno, es gloria a Dios, porque es por Él, son sus méritos, no por nosotros. Pero aquí tenemos, puedes comunicarte con nosotros si es la primera vez que escuchas esto, si no has recibido la vida que Cristo ofrece, un hermano o alguna hermana, o a través del pastor también te puede orientar acerca de los pasos a seguir para que puedas tener la seguridad de la vida eterna, y no tan solo es algo que te va a beneficiar en el futuro, sino que es un beneficio hoy, aquí y ahora, porque tu vida va a empezar a cambiar. No es un blanco y negro al instante. Lo que sí es blanco y negro al instante es que hemos pasado de la muerte a la vida, y en el proceso Dios te va a ir limpiando, te va a ir purificando, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, y lo va a seguir haciendo, va a ir limpiando nuestro corazón. Lo que seguramente algunos hermanos han visto alguna de mis, en el perfil de alguna de mis redes, yo tengo un corazón negro a la mitad, ¿sí? Y está Jesús echándole chorros de agua ahí, limpiando el corazón de Andrés, ¿verdad? Es lo que va a hacer Dios en el proceso. Y por último dice, si me muero, ¿a dónde iría? ¿Cómo me aseguraré de tener vida eterna? Y aquí hay una respuesta nada más, hay más, pero dice, admite que eres pecador, reconoce tu incapacidad de salir del hoyo del pecado donde te encuentras metido o metida. Porque Jesús dice, más bien Dios dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Sí se la saben ese? Juan, ¿qué? 3:16. Vamos a decirlo para que los hermanos allá en las redes lo escuchen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Juan 3:16. Entonces ahora la decisión está en tus manos. Cielo o infierno. Que Dios te ayude. Hermanos, hemos concluido. Ay, terminamos a las 11 en punto. Que Dios los bendiga. Recuerden, la próxima semana no vamos a estar aquí en el estudio, pero sí vamos a tener el servicio regular a las 11:30 de la mañana. Y ahora que terminemos, les voy a entregar el paso número 2. Van a tener 2 semanotas para contestarlo. Bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.